Pues sí, vamos a conectar ahora con Menorca, donde vamos a hablar con el psicólogo clínico Fernando Pérez Pacho, que además está haciendo un doctorado en suicidio policial. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El objetivo de este especial y de llevarse en este tema en profundidad es intentar conocer los motivos que están llevando a esta situación. ¿Qué dicen cuando llegan a su consulta, que usted ha tratado a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Cuál puede ser el origen de este problema? Bueno, simplificar el origen del problema sería quizá un error, ¿no? Porque yo creo que tenemos que pensar que cada historia, si estamos hablando del suicidio policial, evidentemente cada historia de suicidio nos cuenta tiene una historia detrás, ¿no? Y esa historia puede variar mucho de una persona a otra. Pero no cabe duda de que en el caso de los cuerpos y fuerzas de seguridad, nos encontramos con que están sometidos, tanto los policías como las policías, sometidos a cualquier situación de estrés que cualquier persona podría tener, añadido al hecho de su propio trabajo. Es decir, que su propio trabajo les está exponiendo cotidianamente a situaciones de elevadas situaciones de estrés y situaciones emocionales muy intensas, como son, por ejemplo, el estar enfrentándose a la muerte, violencia, miseria, incluso ver otras personas que se quitan la vida, ¿no? Y esto no funciona como un efecto sumatorio, sino todo lo contrario, funciona como un efecto multiplicador, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque nos encontramos que muchas veces el policía, sometido a este tipo de situaciones de estrés, unido a las que también tiene en su vida cotidiana, después no encuentra los vehículos adecuados para poder ventilar toda esa emocionalidad que lleva dentro, ¿no? Y claro, llega a su casa, habla con su esposa, su marido, su pareja, quien sea, y ¿de qué hablan, no? ¿Qué va a hablar? De las miserias de la vida cotidiana. Entonces, el policía, por desgracia, muchas veces, en muchas ocasiones, y esto es lo que tú escuchas cuando hablas con ellos y con ellas, es que los problemas siguen rodando en la cabeza y muchas veces no encuentran el camino de poder ventilarse y van haciendo un efecto acumulatorio que, por desgracia, en muchos casos puede terminar fatalmente. ¿Qué situaciones se viven que desconocemos desde fuera, ¿no? Imaginamos que de puertas para adentro se vivirán situaciones que los ciudadanos a pie de calle desconocemos. Bueno, yo creo que si estamos hablando dentro del ámbito de las situaciones de estrés policial y concretamente estaba escuchando cómo hablaban del tema del suicidio policial, nos encontramos con que el policía tiene muy pocas oportunidades, fuera de lo que la gente piensa, para poder ventilar todas esas situaciones emocionales de estrés intenso que vive. Aparte de que también se suele desconocer que dentro de los mismos cuerpos policiales se dan muy pocas oportunidades para que esto tenga lugar. Pensemos simplemente en el contrasentido que tiene. Imaginemos la preparación psicológica que tiene, por ejemplo, un deportista de élite, ¿eh? La preparación que tiene para enfrentarse a situaciones de estrés que le suponen pues, la competición, etc. Y pensemos, por otro lado, qué preparación psicológica tiene un policía, que se va a enfrentar cotidianamente a situaciones que ni usted ni yo seguramente vamos a ver en nuestra vida o vamos a ser testigos alguna vez en nuestra vida, pero que para ellos va a ser muchas veces su vida cotidiana. Tienen una preparación casi nula en la mayoría de los casos, con lo cual, llegados al momento, ese policía se va a encontrar con que no tiene recursos adecuados para poder gestionar toda esa intensidad emocional que, por otro lado, también se va asociando y sumando a la que ya puede tener, pongamos por caso, problemas de pareja, problemas económicos, lo que sea. Es decir, que dentro de lo que es el propio ámbito policial, la misma cultura policial no ha favorecido, por lo menos hasta el momento, no ha favorecido que el policía pueda tener mecanismos para poder gestionar, incluso dentro de la propia comisaría, poder gestionar todas las situaciones de estrés y de ansiedad emocional a las que se encuentra cotidianamente. Fernando, ¿tiene la sensación de que esa cultura policial de la que habla se está modificando, evolucionando en los últimos tiempos? Y por otra parte, el plan planteado por la Dirección General de la Policía en el año 2020, ¿le parece que es un paso adelante significativo? Bueno, buenas tardes. Mire, yo creo que algo se está cambiando, ciertamente, porque yo ahora este año he hecho 41 años que soy psicólogo y que con el tema policial llevo unos 30 y ciertamente hay una gran diferencia de hace unos 30 años esta parte. Ahora nos estamos haciendo planteamientos y preguntas y de todo que antes eran impensables. Incluso pensar que un policía podía tener emociones o que era como un ser humano normal era algo impensable también.
Y ahora nos damos cuenta de que los policías también son personas que tienen emociones y que por lo tanto pasan por situaciones muy complejas. En esto sí que se está cambiando, pero muy lentamente y además no de una forma muy paralela entre los diferentes ámbitos de actuación, porque vemos que hay muchas diferencias de funcionamiento entre unos cuerpos y otros, entre unas zonas y otras, entre unas comisarías y otras. Por ejemplo, pongamos por caso las situaciones de debriefing, es decir, que son técnicas que se utilizan ya desde hace años en otros cuerpos policiales de otros países para ayudar a que el policía, después de una intervención intensa emocional, pueda no marcharse a su casa con todo eso metido en la cabeza, ¿no? Sino que pueda ventilar todo lo que ha vivido, todo lo que ha sentido, para poder gestionarlo bien y poder retornar a su vida cotidiana de una manera lo más normalizada posible. Pues esto es algo que no se hace de una manera habitual, se hace en pocas ocasiones y en pocos lugares, en vez de ser una técnica y una herramienta que se ha visto útil desde hace años para que un policía pueda gestionar las emociones del día a día. Respecto de su segunda pregunta, yo creo que cualquier iniciativa que conlleve pensar y plantearnos prevención en el ámbito del suicidio policial es importantísima. Eso sí, lo que es verdad es que las cosas de Palacio van muy despacio y que en ocasiones a veces igual nos planteamos grandes cosas a hacer cuando igual podemos hacer pequeñas cosas en el día a día, como por ejemplo empezar ya a formar a nuestros compañeros y compañeras en detección temprana en el ámbito policial, ¿no? Es decir, o hacer pequeños movimientos de control de gestión del estrés, de la vida cotidiana, etcétera, que puede empezar incluso desde las propias academias de policía. Y entonces este plan yo creo que está bien, como cualquier intento de mejorar las cosas, pero que entiendo que puede empezar a funcionar de una manera un poco más rápida y de una manera un poco más completa. Ya digo, aquí no hay espacio pues, para poder debatirlo a fondo. Pero aunque creo que es una buena iniciativa, porque lo creo de verdad, también digo que debemos poner más carne en el asador y, como ustedes han comentado, emplear más recursos en lo que realmente hace falta y en lo que se está demandando desde hace mucho tiempo, que es ocuparnos de quienes cuidan a los demás, que no lo estamos haciendo. Y esto sale muy caro, a la larga sale muy caro. Fernando, a día de hoy solo hay un psicólogo por cada 2.000 agentes. ¿Sus clientes tienen ayuda dentro del cuerpo o la buscan fuera y por tanto acuden a usted? Mire, pues yo le puedo hablar de mi experiencia personal y también de la que puedo tener hablando con otros psicólogos o psicólogas, ¿no? En general, es verdad lo que han comentado ustedes antes, que muchos policías con un primer acercamiento muestran una cierta desconfianza a que lo que vayan a contar vaya a salir del lugar en donde se cuenta, ¿no? Aunque es evidente que la profesionalidad de los psicólogos de la policía es indudable. Pero yo creo que ese temor, que es un temor muy humano, que lo puede tener cualquier persona, está ahí. Y también es verdad lo que se comentaba antes en su programa, que es que el policía teme que contando determinadas cosas esto le vaya a ir en su contra, no en su favor. ¿Por qué? Pues por lo que hablábamos antes, porque quizá la cultura policial no ha dado lugar a que el policía pueda expresar que lo está pasando mal, que tiene problemas emocionales, que tiene en un momento determinado dificultades X que necesita abordar sin que ello suponga que se le estigmatice o se le etiquete como un vago, como tal, como mira, ya está de baja psicológica, ¿no? El estigma. Entonces prefieren muchos de ellos no pasar por esos recursos, que son unos profesionales excelentes en muchos casos, pero prefieren no pasar por ese recurso por el temor a las posibles consecuencias que eso pueda tener en su vida profesional o incluso entre sus compañeros. Yo creo que tienen ustedes policías entre el grupo de los que están hablando y saben positivamente que para un policía, los policías aguantan lo que les echen. Es decir, y pueden aguantar estando mal psicológica y emocionalmente muchísimo antes de pedir ayuda. Y entonces esto es a lo que no tenemos que llegar. Por ese temor a veces a perder pues, el arma o determinado puesto de trabajo que suponga una merma económica, etcétera, etcétera, o incluso no ser comprendido entre sus compañeros. Yo sí que he visto muchos policías, evidentemente, que han acudido directamente a mí o a otro profesional y que no han acudido a los servicios propios de la policía. Pero ya digo, yo lo que creo es que todos son muy buenos profesionales y que a la larga, deberíamos pensar que debe ser un recurso normalizado y naturalizado para cualquier policía. A ver, yo estoy de acuerdo con Fernando, que es que muchos policías pues tenemos miedo de acudir a los profesionales. Sí que digo que cada vez yo creo que... ¿Por el estigma social o por perder el arma? Por las dos cosas.
Por las dos cosas. Al final el arma te quitan como algo propio tuyo, ¿sabes? Entonces, pues dices, jolín, me van a quitar el arma, me van a tachar de que soy el que estoy de baja psicológica, incluso se puede dar el caso de que me lleguen a jubilar por una incapacidad temporal que se alarga más de lo debido. Entonces, pues sí que es cierto que hay mucho miedo, también es cierto que ha evolucionado y ahora sí que se pide más ayuda y sí que los policías acuden más a los recursos propios de la Dirección General de la Policía. Probablemente hay más sensibilidad también en la Sí. Dirección General, ¿no? Sí, bastante. O sea, sí que es cierto que el equipo que actualmente hay de riesgos laborales es un equipo muy abierto a escuchar a los sindicatos para todas las solicitudes que le hacemos. Y ha habido un avance, sobre todo desde la creación del plan de suicidios. Pues Fernando Pérez Pacho, psicólogo clínico, gracias por habernos atendido, por haber estado con nosotros y trasladarnos cuál es su opinión acerca de este tema que tanto preocupa y que se le sigue buscando una solución. Gracias. Muchas gracias a vosotros.